Como les comentaba, hoy vamos a ver lo que es la segunda propiedad de la producción del color, ¿sí? Acuérdense que tenemos en primera instancia lo que es el tinte, lo que es la saturación, que es el que vamos a ver hoy, y lo que es el valor, ¿sí? Que es el que estuvimos trabajando en las dos últimas semanas, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ver la saturación. ¿Qué es la saturación? Vamos a desarrollar un poquito más este concepto y lo vamos a enlazar con lo que se denomina como monocromía. Y el trabajo práctico que vamos a hacer en esta semana, obviamente va a ser de monocromía, ¿sí? Quizá algunos ya hayan escuchado el concepto de monocromía. Obviamente ya la palabra es bastante descriptiva, es decir, mono tiene que ver con uno, cromía obviamente con el color, ¿sí? Entonces generalmente siempre la monocromía son composiciones en las cuales se trabaja con un color y se lo va trabajando de acuerdo a su saturación, por eso se vincula con la saturación del color, es decir, puede ir de colores muy saturados a muy desaturados, ¿sí? Entonces vamos a estar viendo estas dos cuestiones y lanzando lo que va a ser el próximo ejercicio. Entonces, esto es lo que les venía diciendo. Siempre en el color vamos a tener, por un lado, lo que es el valor del color, ¿sí? El grado de iluminación o oscuridad que tiene ese color. Después vamos a tener el tinte, que es, digamos, el color por defecto que tenemos en el círculo cromático. Básicamente por eso después vamos a empezar a ver lo que es tinte y lo vamos a desarrollar en lo que es el círculo cromático, ¿sí? Lo próximo que viene es justamente esto, el círculo cromático. Entonces vamos a estar trabajando con lo que es tinte. Y ahora lo que vamos a ver ahora es justamente la saturación, ¿sí? Que tiene que ver con, a partir del tinte y a partir del valor, es como un color puede tener mayor o menor pureza, o mayor o menor intensidad, ¿sí? Entonces, esas siempre son las tres dimensiones que tiene el color, ¿sí? Por eso siempre se trabajan generalmente se lo muestra en modelos tridimensionales como este cono, ¿sí? En la teoría del color, la saturación es el colorido o pureza o la intensidad de un matiz o tinte específico. Es decir, si nosotros tenemos que todo lo que está en el borde de un círculo cromático, si lo vemos de forma bidimensional, es decir, de una sola dimensión, la intensidad, la pureza, ¿sí? o la cantidad de color que va a tener ese tinte es lo que se denomina habitualmente como saturación. Se basa entonces en la pureza del color. Un color muy saturado tiene un color vivo e intenso, mientras que un color menos saturado parece como más descolorido, como más gris, esto que denominamos como desaturado o grisáceo, ¿sí? Y aquí lo pueden ver muy claramente en estos ejemplos, en el cual la fotografía del medio, ¿sí? Esta que está en el centro, tiene digamos, es la fotografía por defecto, digamos, por la que saca una cámara, ¿sí? sin introducir postprocesado o edición fotográfica, ¿sí? Luego es cualquier fotografía o cualquier composición, digamos, o ilustración, nosotros después podemos modificarla para darle mayor saturación, es decir, mayor intensidad a ese color, o al contrario, buscamos, quizá por determinado propósito, una menor saturación, es decir, una desaturación, ¿sí? Y aquí viene muchas veces lo que uno justamente quiere representar. Si quiere representar, por ejemplo, algún entorno, una ilustración, una fotografía que tenga un carácter como más dramático, para darle esa atmósfera como más oscura, a veces se saturan los colores. O al contrario, si uno quiere darle como mayor vida a una foto, se satura la foto, es decir, se le da mayor intensidad a los colores, ¿sí? Entonces, básicamente está la contraposición entre la desaturación del color o la saturación. Sin saturación, un color se convierte en un tono de gris. Es decir, básicamente, sin la saturación lo que tenemos son escalas de grises. Y esto es lo que vimos en clases anteriores. Vamos a tener sin saturación blanco y negro y el resto de los grises que tenemos en las distintas claves, ya sea clave media, clave alto, clave baja, ¿sí? Como lo vimos anteriormente. Los colores puros
esto que denominamos como tinte, o algunos autores denominan como matiz del espectro, están obviamente en su máxima saturación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, veamos este círculo cromático, en el cual tenemos todos los colores del espectro, ¿sí? Cuando trabajemos el círculo cromático, vamos a representar todos los colores del espectro de luz, ¿sí? De las ondas electromagnéticas. Y obviamente vamos a ir trabajando con colores primarios y secundarios para ir generando esas mezclas de colores que vamos a tener justamente entre primarios y secundarios, ¿sí? Y de esa manera tener una buena gama y un buen esquema de círculo cromático, ¿sí? Ya les voy indicando cómo ir haciéndolo, llegado el momento, cómo ir generando las mezclas, ¿sí? Si bien hay una forma, ahora ya como que se los spoileo de alguna manera, hay una forma como matemática de hacerlo, es decir, con distintas proporciones. Obviamente cuando trabajamos con pigmentos, no hay una forma, salvo que pesemos cada pigmento, digamos, o tomemos una medida por milímetros cúbicos, y generalmente no van a hacer eso ustedes. La manera de ir obteniendo cada gama de colores es básicamente prueba y error, ¿sí? Pues yo también les voy a ir indicando cómo vamos a hacer un círculo cromático digital, ¿sí? Cuando lo hagamos digitalmente, también ahí sí lo vamos a poder hacer de esta manera matemática, como yo les digo, como con distintas proporciones, digamos, de manera en porcentajes, ¿sí? Ya lo vamos a ir haciendo esto con Illustrator. Ustedes ya tienen una buena base Illustrator como para ir haciendo un círculo cromático con todos los colores. Lo vamos a hacer con la síntesis aditiva, RGB, y también con una síntesis sustractiva, también digitalmente, con el modelo CMYK. La intensidad de un color está determinado por su carácter de brillo, saturación o apagado, que es la desaturación, ¿sí? Esto es lo que venimos hablando. Cuando vamos a decir que digamos, tiene colores brillosos, generalmente está vinculado con esto de la segunda propiedad de la saturación, o por el contrario, cuando tiene colores apagados, se suele decir que está desaturado el color. Para desaturar un color sin que varíe su valor, hay que mezclarlo con un gris de blanco y negro en su mismo valor. Sí, básicamente esta es la manera de trabajar con pigmentos. Ya vamos a ver inclusive, también en las próximas diapositivas, que lo que se denomina color quebrado, básicamente es una forma de desaturar el color en pigmentos, ¿sí? Es decir, los colores quebrados se obtienen mezclando colores complementarios en el círculo cromático, es decir, colores que están opuestos unos de otros en el círculo cromático, y de esa manera se puede llegar a obtener una buena desaturación del color. Pero para que ustedes lo vayan ya visualizando de entrada, al mezclar un blanco o un negro o inclusive grises, también podemos llegar a obtener desaturaciones de pigmentos. El negro actúa como desaturación, además de oscurecer el valor. ¿Sí? Obviamente cuando nosotros mezclamos con negro o inclusive editamos una fotografía introduciéndole negro, básicamente lo que vamos a obtener es la desaturación del color a través de claves bajas, ¿sí? Es decir, a través de mayor oscuridad en esa composición, ya sea una foto o cualquier obra trabajada con pigmentos. La saturación de un color está determinada por una combinación de su intensidad luminosa y la distribución de sus diferentes longitudes de onda en el espectro de colores. ¿Sí? Entonces también está muy presente en esta segunda propiedad del color, a la hora de la producción del color en sí mismo, las diferentes longitudes de onda que tiene el espectro electromagnético, ¿sí? Acuérdense que nosotros siempre en el espectro electromagnético siempre podemos ver una muy pequeña proporción de ese espectro. Esa pequeña proporción obviamente responde a la luz, ¿sí? Y a partir de la descomposición de la luz es que nosotros podemos ir viendo los distintos colores que existen en la luz. El color más puro se consigue usando una sola longitud de onda a una intensidad muy alta, como por ejemplo un láser, ¿sí? Si la intensidad luminosa disminuye, la saturación también lo va a hacer.
Para desaturar un color en un sistema sustractivo, puede agregársele blanco, negro, gris o su color complementario. ¿Sí? Esto es lo que les estaba adelantando hace un momento, que lo vamos a volver a retomar en otras placas. Entonces, nosotros cuando tenemos pigmentos, cualquiera sea, el círculo cromático, si nosotros agregamos blanco, vamos a ir desaturando en función de, obviamente, el color blanco, ¿sí? Es decir, ese color se va a ir aclarando. Si nosotros agregamos grises de distintas intensidades, de distintos valores, también se va a ir desaturando ese color y obviamente va a ir en función de ese gris. Y lo mismo va a ocurrir obviamente con el negro, en el cual el color se va a ir desaturando hacia colores más oscuros. ¿Sí? Por eso están muy implicadas el valor y la saturación. La saturación es una de las coordenadas o propiedades que podemos encontrar, o controlar mejor dicho, en los sistemas colorímetros HSL y HSB. Esto lo vamos a volver a retomar en las próximas clases, ¿sí? Pero se vincula básicamente a la forma de configurar o de controlar el color en software, ¿sí? En distintos programas, ya sea Illustrator o Photoshop, o inclusive algunos programas de edición o de generación de páginas web, en las cuales es muy común utilizar el HSL, ¿sí? Son siglas, o el HSB, que básicamente es lo mismo, ¿sí? Es digamos, la lógica es la misma en ambas, es decir, en uno tenemos el H, que es el hue, que básicamente es el tinte, ¿sí? Que es lo que veíamos hace un momento en el modelo tridimensional. A ver, esto también son tridimensionales estos modelos. Después vamos a tener la saturación, que es la S, ¿sí? Y lightness es básicamente, o la B corta es el valor, que tiene que ver con esto, con el valor, o con la iluminación que puede tener un color. Obviamente todo esto en los software opera digamos, responde a operaciones matemáticas, ¿sí? Pero obviamente como a nosotros no nos interesa esto, simplemente con saber que el H responde al tinte, la S la saturación y la L o la B corta a la iluminación, ya podemos ir entendiendo cómo se puede controlar el color bajo este modelo, ¿sí? Este modelo también lo podemos encontrar en color, por ejemplo en Illustrator, en lo que es la ventana de color, ¿sí? Si nosotros apretamos ahí un botoncito que hay a la derecha, arriba a la derecha, podemos trabajar con CMK, con RGB, con inclusive los hexadecimales para web, o con el HSL o el HSB. De hecho, es muy común trabajar cuando se trabaja con, digamos, con páginas web, es decir, para hacer el color con estos modelos HSL o HSB, o con RGB también, o con hexadecimal. Cualquiera de las tres es bastante viable la forma de construir color. Ya en alguna clase también se lo voy a mostrar cómo en web se construye el color. Entonces, básicamente tenemos en la saturación estos dos polos. Por un lado, el polo de saturación o saturado, lo que se denomina saturado, y por otro lado lo que se denomina desaturado. Es decir, en el saturado los tonos mantienen su cromaticidad en su más alto nivel respecto al tono o al tinte, ¿sí? Tono en este caso es lo mismo que tinte o matiz. Y en el desaturado lo que vamos a tener son obviamente tonos que mantienen su cromaticidad, es decir, el tinte nosotros lo vamos a reconocer. Fíjense que no es una imagen esta, la de la derecha, totalmente, digamos, blanco y negro, es decir, que por eso decimos que se mantiene el nivel de cromaticidad, ¿sí? Pero en su nivel más bajo respecto a su tinte. ¿Sí? Fíjense que aquí el rojo está en su máxima expresión, ¿sí? Y aquí el rojo está presente porque podemos reconocerlo como un rojo, pero ya es un rojo con mucho agregado de blanco o con una desaturación bastante marcada, con la cual nos hace pensar que obviamente se vincula con lo desaturado que puede tener un color, ¿sí? En resumen, a modo de ejemplo, decimos rojo muy saturado cuando nos referimos a un color puro y rico. Y obviamente, cuando nos referimos a los tonos de un color que tiene algún valor de gris o de algún otro color, lo llamamos menos saturados. Cuando decimos otro color podemos referirnos a un blanco, a un negro o a un color desaturado. Esas son las formas básicamente
de desaturar un color, ¿sí? a un color complementario respecto de ese color. La saturación del color se dice que es más baja cuando se le añade su opuesto o complementario en el círculo cromático, ya que se produce su neutralización o quebrantamiento. ¿Sí? Entonces esto viene a lo que les comentaba hace un momento. ¿Sí? El rojo y el verde son colores complementarios en el círculo cromático. Lo mismo sucede con el amarillo y el violeta. Y lo mismo con el azul y el naranja. Al ser complementarios, cuando nosotros los mezclamos, básicamente lo que obtenemos es un color complementario. ¿Sí? Estos que están en el centro son colores quebrados, no complementarios. Nosotros mezclamos complementarios para obtener quebrados. ¿Sí? Estos son los colores quebrados. Obviamente cuando se quiebra un color, básicamente lo que se obtiene es la desaturación de ese color. ¿Sí? Esta es la forma más común de desaturar un color con pigmentos. Entonces, formas de desaturar. La primera que podemos tener es la desaturación al tinte. ¿Sí? Se logra cuando se mezcla un pigmento de color con blanco. Se pierde entonces la cromaticidad y se obtienen valores altos, obviamente, de luz, ¿sí? respecto de ese tinte. La segunda forma, que se la denomina desaturación al tono, es la mezcla de color con grises, ¿sí? básicamente de diferentes valores. Se conserva la identidad del color, pero aquí lo que va variando es la luminosidad que tiene ese color. ¿Sí? Entonces esta es la segunda forma de obtener un color desaturado. Otra manera también de hacerlo al tono es con el agregado de color negro. En este caso se pierde notoriamente lo que es la naturaleza propia del croma, es decir, el color en su máximo tinte, y se obtienen valores más bajos, es decir, de claves más tendientes a los colores oscuros o negro inclusive. ¿Sí? Y la cuarta forma, ¿sí? de ir quebrando colores es a través de lo que se denomina colores quebrados o quebrantamiento del color, que es básicamente la saturación por la combinación de un color con su opuesto en el círculo cromático. ¿Sí? Esto es lo que varias veces les estuve repitiendo en esta clase. Pero lo que se conserva en ambos extremos de los esquemas es el color, ¿sí? en su máximo tinte, pero obviamente colores complementarios. De un lado, en este caso, es el verde y su color opuesto en el círculo cromático, es decir, del otro lado, su complementario va a ser el rojo. Entonces, mezclando el verde con el rojo en pigmentos, lo que se obtiene es básicamente un color quebrado y la desaturación propia del color. Ahora vamos a estar viendo básicamente lo que es la monocromía. ¿Sí? Este es un concepto muy interesante de poder trabajar en taller de color. Justamente, y aquí viene un poco lo que vamos a estar trabajando en esta semana, ¿sí? que se vincula a esto de monocromía. Que básicamente consiste en una sola longitud de onda u otra radiación, ¿sí? láseres por ejemplo, o generalmente colores que son producidos por luz, que tienen o parecen tener un solo color. ¿Sí? Vamos a estar viendo también que en pigmentos o en síntesis sustractiva también es factible trabajar las monocromías. Entonces básicamente este es un esquema de monocromías, en la cual vamos a tener obviamente el tinte en su máxima expresión, es decir, el tinte bien saturado en el centro, y ahí tenemos las distintas gamas de monocromías, ¿sí? en este esquema súper básico de monocromía de rojo, donde obviamente tenemos los agregados de el blanco y el negro. ¿Sí? Básicamente esta es la forma de obtener, o puede ser también un gris con una clave muy alta y un gris con una clave muy baja, ¿sí? para ir obteniendo las distintas gamas de monocromías, en este caso del rojo. Cuando agregamos negro o gris a un color cromático, la cromaticidad respecto a su tono aumenta en función a sus claves de valor baja. ¿Sí? Cuando agregamos un pigmento blanco o un color luz blanco a un color cromático, en este caso el rojo, la cromaticidad respecto a su tono aumenta en función a su clave de valor baja. ¿Sí? En realidad acá está mal,
es claves de valor alta, ¿sí? Después voy a corregir bien esta palabra, en realidad no es baja sino alta, ¿sí? Entonces obviamente si nosotros agregamos el color blanco o un gris de mucha clave alta, obviamente lo que vamos a ir obteniendo es un grado de cromaticidad y de saturación, o desaturación mejor dicho, que va a ir en función, en este caso, de claves altas, ¿sí? de mayor luminosidad de ese color. Y fíjense cómo, ahora vamos a ir viendo cómo las monocromías son muy utilizadas, ¿sí? en distintas disciplinas, en este caso diseño de interiores o la arquitectura. Fíjense cómo para decorar muchas veces se utiliza esto vinculado a la monocromía. En este caso a la izquierda van a tener un diseño interior donde hay una monocromía de cian, ¿sí? Se ve muy claramente en las cortinas, en los sillones, en algunas paredes, algunos elementos decorativos, y que generalmente genera buenas armonías, ¿sí? Aquí ya podemos empezar a ver un poquito esto de lo que después del segundo cuatrimestre, el inicio del segundo cuatrimestre, vamos a desarrollar en mayor profundidad, que es esto vinculado a las armonías del color, ¿sí? Generalmente con monocromías es la primera forma de obtener armonías, perdón. De hecho, si ustedes han visto lo que es la página de Adobe Color, ¿sí? Que yo les fui sugiriendo que vayan tomando contacto con ella, van a ver que una de las primeras relaciones de color que se presenta es justamente las de monocromía, que es la forma más básica de obtener armonía, ¿sí? Y que obviamente se vincula con el grado de saturación que tiene un color y el grado de luminosidad, ya sea alto o bajo de un color. En la segunda imagen también podemos ver cómo hay un diseño de interior muy marcado, hacia un rojo monocromático muy marcado en los distintos muebles, en las paredes, en el cielo raso, en las luminarias que tiene este bar o restaurante o confitería, ¿sí? Entonces también fíjense qué bien que funciona. Luego lo que vamos a estar viendo también un poquito más adelante, ahora ya un poco se los adelanto un poco, como el color en las temperaturas pueden influirnos básicamente en nuestro estado anímico también, ¿sí? Es decir, no es lo mismo un diseño interior, por ejemplo, donde hay una temperatura hacia los cálidos, como estamos viendo aquí, cómo se genera una mayor activación, digamos, de nuestra psique, y en un ambiente que está trabajado con colores, ¿sí? monocromáticos tendientes a colores fríos, como vemos a la izquierda, donde generalmente nos van a generar mayor tranquilidad o serenidad. Entonces los diseñadores de interiores tienen muy en cuenta estos aspectos, ¿sí? Lo que se denomina habitualmente como psicología del color. También se trabaja mucho en lo que es fotografía, lo que es la monocromía. A la izquierda fíjense una foto artística, ¿sí? Donde hay una muy buena composición, donde hay colores obviamente rojos, cálidos, con mayores o menores grados de saturación y de luminosidad. Y lo mismo sucede a la derecha con una foto donde hay una dominancia muy clara. Obviamente está editada esta foto para obtener esta monocromía, pero de hecho yo ahora les voy a mostrar, si ustedes tienen, no, me parece que todavía ustedes no tienen instalado el Photoshop, pero yo en todo caso les sugiero que lo vayan instalando porque de hecho lo van a ver en el segundo cuatrimestre con Pablo, ¿sí? En computación gráfica. Y nosotros también vamos a estar viendo algo de Photoshop en lo que es el segundo trabajo práctico de morfología, ¿sí? Entonces yo les sugiero que vayan descargando el Photoshop, ¿sí? Y les voy a mostrar un muy pequeño, breve como tutorial de trabajar con monocromías con fotografías, con fotografías, ¿sí? Que se pueden obtener una gama muy interesante de colores y obviamente una armonía interesante. Obviamente en el cine se trabaja mucho lo que es monocromías, ¿sí? En este caso, a la izquierda este es un fotograma de la película Blade Runner, en el cual obviamente hay una clara monocromía hacia los colores cálidos naranjas, ¿sí? O amarillos con unas claves
medianas hacia bajas. Y a la derecha, no sé si, no me acuerdo si era una película de Tarantino o qué película era esta. Si alguien lo sabe me puede decir. Si no, era creo que de Tarantino. Donde hay una dominancia muy clara hacia colores fríos, hacia colores azules, cianes, ¿sí? Obviamente pasando por las distintas saturaciones que puede tener ese color y los distintos valores que se pueden presentar. Obviamente en el arte también está muy presente lo que es las monocromías, en este caso a la izquierda una composición muy orgánica, trabajada con colores fríos, ¿sí? Verdes, azules. Si bien acá no es tan marcada la monocromía porque debería ser o azul o verde el color, ¿sí? Hay monocromías en algunos sectores de la obra, ¿sí? En cambio la foto de la derecha sí es una composición puramente monocromática. Claramente el azul es el color que domina la escena, por eso obviamente la obra, por eso obviamente es una monocromía, ¿sí? La izquierda no sería tan una monocromía. Y obviamente en el diseño gráfico se utiliza muchísimo lo que es monocromías. A la izquierda pueden ver una trama, ¿sí? Que a veces estas tramas se las usa para generar, no sé, algún wallpaper o algún background que después se lo use por determinado sentido, porque se aplica tipografía, etc. Donde la monocromía es hacia los azules y a la derecha un afiche, ¿sí? Donde podemos ver que hay una monocromía de colores hacia un color, digamos, coral, ¿sí? Es un color que tiene, digamos, una composición de rojo, donde ya de por sí está un poquito desaturado, pero la fotografía está claramente en monocromías, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito de cuáles son las ventajas, obviamente, de las monocromías. Obviamente da una mayor sensación de unidad y armonía, por eso se los estaba adelantando un poco anteriormente. Puede ser más sencillo crear paletas o crear una paleta monocromática, ¿sí? Generalmente por eso es lo que primero se suele ver en armonías, ¿sí? Que es la forma más fácil de obtener una buena combinación de colores, ¿sí? Que realmente nos vamos a asegurar de que esa combinación de colores, en función de su saturación, nos va a asegurar que van a funcionar bien, no vamos a tener problemas con estas combinaciones, ¿sí? Es adecuado para diseños minimalistas. La monocromía permite que otros elementos se destaquen y genera una rápida recordación cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, con branding o con marca, ¿sí? En el cual, obviamente, poder trabajar con monocromías se da esto de lo que muchas veces buscamos, de que sea recordable una marca, de que sea memorable, ¿sí? Es decir, cuando se trabaja con síntesis gráfica en un isotipo o un imagotipo, se tiende a usar este recurso, digamos, o este concepto de que menos es más, ¿sí? De despojarnos de elementos. Y en el color también funciona esta noción del menos es más, ¿sí? Es decir, de que cuanto menos colores tenemos, mejor. Sí, igual, a ver, no, como siempre, en todo lo que es diseño gráfico, cualquier ámbito del diseño, las reglas o las recetas o las fórmulas, ¿sí? Están para conocerlas y después en función de que nosotros las conocemos y las dominamos, a partir de ahí nosotros tomamos decisiones, ¿sí? No es que siempre uno va a cumplir a rajatabla cada receta, ¿sí? Es decir, muchas veces nos veamos también por la sensibilidad, ¿sí? Esto es algo que ya hemos hablado en clases anteriores. Entonces, le voy a dar una serie de consejos ahora que la primera se vincula con simplificar la gama simplificar la gama cromática en diseños recargados. Es decir, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una composición de este tipo en la cual esto es una especie como de infografía, ¿sí? Es una infografía en la cual, bueno, hay una serie de elementos con mucha información visual, tipografía, hay mucha iconografía, ¿sí? Signos icónicos. Lo recomendable muchas veces para, justamente cuando tenemos un diseño muy cargado como este, una composición muy cargada, es
apelar a las monocromías, ¿sí? Como un elemento que va a aglutinar la composición, le va a generar, digamos, una mayor facilidad a la hora de poder ser leída, ¿sí? Visualizada. Acuérdense que siempre el ojo, digamos, en general no lee, sino escanea, ¿sí? Cuando ve cualquier imagen. Entonces, a la hora de poder hacer este proceso, digamos, de visualización, muchas veces, obviamente, se apela a la monocromía, ¿sí? Otro consejo es agregar una superposición de color a la fotografía. Y aquí esto se vincula a lo que después vamos a ver. Yo les voy a dar muy breve tutorial sobre cómo hacer monocromías. De hecho, lo pueden buscar también en YouTube y hay muchísimos videos porque son muy cortitos, muy sencillo hacer monocromías, ¿sí? Pero que es un recurso muy efectivo. Entonces, en fotografías es algo que se suele usar bastante, ¿sí? De hecho, a veces también se usa lo que se denomina bicromías, que es algo que también vamos a ver luego, es decir, trabajos donde hay más de un color. Y obviamente bicromía viene de dos, cromías viene de color, y en ese caso nosotros podemos apelar a dos colores, pero ya lo vamos a ver en la próxima clase. Utilizar un color brillante o intenso de una forma moderada, ¿sí? En general, cuando nosotros usamos un color que es muy intenso, vamos a llamar la atención con ese color, ¿sí? Y de repente, si no es el propósito de una composición en la cual se genere, digamos, una vibración, una intensidad muy marcada, al color que es más saturado se lo va a usar en pequeñas proporciones. Como siempre les digo, estos son sugerencias, son consejos, no son, a veces son para tener en cuenta, no para cumplir a rajatabla, ¿sí? De repente nosotros tenemos un afiche y queremos que ese afiche tenga un fondo rojo chillón, porque estamos buscando eso, apelar a su máxima expresividad, digamos, estamos apelando a que el usuario que va a ver esa imagen se sienta interpelado. Entonces, de repente, podemos llegar a usar una composición en la cual haya una dominancia muy clara de un color muy saturado. Entonces, puede darse ese caso, ¿sí? No es que nunca podemos usar un color que domine toda la escena, que sea saturado. Entonces, también, como les decía, existen herramientas como Photoshop o como Adobe Color que nos permiten crear paletas monocromáticas a partir de fotos. Entonces, está bueno tener en cuenta esto, de que muchas veces cuando trabajamos, no con pigmentos obviamente, sino con colores digitales, con síntesis aditiva, de que podemos usar Adobe Color o inclusive Photoshop como para generar paletas monocromáticas. Si nosotros tenemos una foto como esta, de que es de unos arándanos, hay una parte en Adobe Color que nosotros podemos, digamos, como cargar una foto y Adobe Color la procesa con un algoritmo y nos dice cuál es ese color, ya sea en hexadecimales como lo estamos viendo aquí, es decir, los hexadecimales es la nomenclatura que tienen los colores básicamente de esta manera, con un numeral, ¿sí? Y 6 cifras, que en realidad son alfanuméricas, ¿sí? Tienen tanto números como letras. Y también nos puede llegar a decir el nombre de lo que se puede llegar a trabajar con HTML o CSS, en este caso Photoshop. Son dos códigos de programación que se usan muchísimo en web. Entonces Adobe Color nos facilita un poco esta tarea cuando de repente queremos generar un esquema con estos colores, ¿sí? No los quiero tampoco volver loco con estas nociones, simplemente que entiendan cómo se trabaja con monocromía, ¿sí? Es trabajar con un solo color, con distintas saturaciones, ¿sí? Ya sea agregados de blanco o de negro, y que nosotros vamos a trabajar con Adobe Color como una herramienta que nos ayuda muchas veces a generar esquemas de colores bajo monocromías, inclusive no necesariamente con monocromías, pueden ser alguna otra relación que luego ya veremos. Pero para dominar monocromías vamos a trabajar en digital y en pigmentos. ¿Sí? Entonces, básicamente, vamos a tener, por un lado, fíjense, es la misma imagen que habíamos visto la semana anterior, cuando habíamos trabajado las claves de valor, ¿sí? O las escalas de grises. Donde teníamos un paisaje, teníamos un afiche súper minimalista con muy pocos elementos.
y en la cual obviamente teníamos una serie de colores, un esquema como es este que está aquí a la izquierda, en la cual se compone esa composición. Si nosotros hacemos esta transformación de ese afiche original o de esa ilustración muy minimalista a colores cromáticos, pero digamos, en monocromías, básicamente tendríamos esta composición, es decir, con colores que van a ir desde un rojo muy saturados hacia desaturados en función de un blanco y desaturados en función de un color negro. ¿Sí? Obviamente esto se lo puede trabajar tanto en pigmentos y de forma digital. Entonces, básicamente, esta es la forma de trabajar y de obtener una composición, ¿sí? a través de colores cromáticos hacia una monocromía. ¿Sí? Entonces yo ahora lo que les voy a mostrar es en Photoshop, estaría bueno si ustedes lo tienen instalado, cómo ir trabajando una fotografía o una ilustración en monocromías. Esto va a ser, digamos, opcional porque yo sé que quizás no todos tienen Illustrator, Photoshop instalado, pero si lo llegan a tener y se animan, estaría bueno que lo apliquen, ¿sí? Yo les voy a mostrar un tutorial y después lo que van a hacer ustedes, ¿sí? Esto sí ya es el ejercicio en sí mismo, yo lo voy a subir a la plataforma, las consignas, es que a partir de lo mismo que hicieron ustedes en claves de valor, en escalas de valor, con esta afiche de película muy minimalista o una ilustración de un paisaje muy minimalista, es pasarlo, convertirlo a una monocromía. ¿Sí? Pueden elegir cualquier color del círculo cromático o cualquier tinte, es decir, pueden usar un rojo, pueden usar un azul, pueden usar un cian, un magenta, un verde o un naranja, y descomponerlo obviamente en sus dentro de su saturación, ¿sí? Tanto de saturados hacia los blancos o de saturados hacia los negros, ¿sí? Entonces, de esa manera lo van a hacer, lo van a trabajar en una medida A5, ¿sí? Como hicieron el anterior. Si lo quieren hacer en A4 no hay problema también, si quieren tener un poquito mayor grado de libertad o de detalle lo pueden hacer. Pero si están, yo sé que por ahí están un poco apretados de tiempo, queremos avanzar básicamente, lo pueden hacer en A5, así que obviamente les va a llevar menos tiempo.